Bienvenido a Casa de Pan Podcast. Hey, bienvenidos una vez más a Casa de Pan Podcast. Mi nombre es Julián y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí una vez más ya. Ya estamos en el episodio 23. Si es de tu primera vez en Casa de Pan, quiero darte la bienvenida a esta nueva familia. Aquí hablamos sobre el pan de vida, aquí hablamos sobre Jesús, siempre basado en la palabra, no solo en opiniones o emociones o en sentimientos, pero siempre que sea basada en la palabra para que pueda, porque eso es lo que nos va a edificar, eso es lo que nos va a construir y lo que sinceramente nos va a ayudar, la palabra de Dios. Entonces, si te interesa, yo te recomiendo que te suscribas y que te quedes hasta el final de estos videos. Ya a mi familia le quiero pedir perdón, ya que la semana pasada no pudimos tener un video, pero ya regresamos esta semana con todo, ya con la gracia de Dios en el episodio 23. De verdad que gracias a cada uno de ustedes, a mi familia que siempre está ahí en cada video, que siempre le está dando like, que siempre está comentando. Quiero darle de verdad que gracias a cada uno de ustedes. Un abrazo desde aquí. Los amo y les deseo lo mejor. Entonces, ya para esta semana, les tengo un tema. Vamos a estar hablando sobre qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a un problema, a una situación difícil, cuando estamos batallando algo que sentimos que no sabemos qué hacer, cómo salir de este problema. Sentimos que estamos en un ciclo y sí, un ciclo de problemas, un ciclo de que no para, que estamos en una situación difícil y no sabemos qué hacer. Y normalmente yo creo que el humano, o por lo menos yo también, cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones difíciles, lo que hacemos es que en vez de enfrentar esas situaciones, en vez de confiar en Dios, en vez de esperar y confiar en Dios, en tener fe, lo que hacemos es que tomamos el asunto en nuestras propias manos y en vez de confiar en Dios, huimos de Dios y vamos a otras cosas, y huimos del problema, vamos, tal vez, a veces podemos ir a una droga, a veces podemos ir a una persona, confiar más en una persona que en Dios, a veces huimos del problema y tratamos de hacer más cosas como trabajar más o tratar de siempre huir del problema, del tema. Y eso es lo que siempre hacemos los humanos. Yo sé que yo lo he hecho, pero el problema sigue ahí. El problema sigue, hasta a veces puede seguir empeorando, puede seguir creciendo. Y al final del día, cuando huimos de Dios, nos sentimos peor. Nos sentimos con un vacío físicamente, mentalmente, nos sentimos peor y no sabemos qué hacer. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando de este video. ¿Qué hacemos en este momento? ¿Qué hacemos con estos problemas? ¿Qué hacemos en esta situación? Me siento mal, me siento horrible, hay tantos problemas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues en vez de huir, en vez de tomar el asunto en nuestras propias manos, en vez de dejar que nuestro orgullo nos aleje de Dios, debemos de humillarnos y reconocer que ya no podemos más, humillarnos y reconocer, hey, este problema está muy grande, y confiar en Dios, esperar en Dios, someternos a Dios y hacer lo que Dios nos manda hacer. Esa es la verdadera respuesta. No el mundo, no una persona, no una droga. La verdadera respuesta, la solución en todo está en Jesús. Ese es nuestro camino. Esa es la verdad, esa es la palabra, esa es la luz que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Pero para poder acercarnos a Él necesitamos humillarnos. Y yo creo que esto lo podemos ver en la vida de Noemí, en el libro de Ruth. Mientras estaba leyendo este libro, yo solo estaba tan en surprise, no sé cómo se dice, como que decía, wow, porque Noemí nos sorprende. Podemos ver que en la vida de Noemí está pasando tantos problemas, no solo en su vida personal, pero en el país. Había una hambre en el país. Entonces Noemí se fue del país, se fue de Belén, de la tierra prometida de Dios, se fue de esa tierra y se fue a una tierra Moab. Y en la tierra de Moab, Noemí lo que hizo fue de huir de los problemas de Belén, pero siguieron creciendo ahí en el Moab. Ahí pasó 10 años Noemí, se le murió su esposo, se le murió sus 2 hijos. O sea, todo iba mal. Noemí se sentía horrible. Noemí decía que se sentía que ya no veía un futuro, no veía una esperanza, no veía nada más. Noemí estaba quebrantada, estaba dolida, no tenía nada más. Imagínate estar en esa situación. No tienes esposo, no tienes tus 2 hijos.
no tienes a nadie quien te provee, que te cuida, te has alejado de Dios y te sientes que ya no tienes un futuro, que ya no tienes esperanza. Solo estás tú y tus dos nueras, que también son viudas. Y lo que me sorprende en la vida de Noemí es que tenía tantos problemas. Su vida estaba siendo difícil. Pero ¿sabe qué hizo Noemí? Noemí se humilló. Aún que se había alejado de su Dios, se había alejado de Belén y estaba en una tierra hostil, lo que Noemí se hizo fue que se humilló. Estaba tan quebrantada, tan humillada, que ella misma se humilló y regresó a su Dios. Aún después de 10 años, regresó a su Dios. ¿Por qué? Porque reconoció que ella ya no podía más, reconoció que ya no tenía un futuro, reconoció que ya no tenía esperanza, que su única esperanza era Dios. Y Noemí se humilló y regresó a Belén, y no regresó sola, sino que se trajo a ella, a Ruth. Y vemos que Dios no dejó que cuando Noemí se humillara, Dios no dejó que ella quedara avergonzada, sino que Dios la bendijo, creo, sí. Dios la bendició grandemente en Belén cuando ella regresó. A través del tiempo, a través de Ruth, Dios construyó o restauró la vida de la familia de Noemí. Le trajo un bebé a través de la vida de Ruth y de Boaz. Pero bueno, el punto es que Noemí se humilló, reconoció que ya no tenía otro lugar donde ir y regresó a Dios, regresó a la tierra prometida, regresó a Belén. Y cuando regresó, cuando se humilló y se sometió a Dios, todo mejoró. Todo mejoró, tus problemas, por fin, le regresó ese ánimo, esa vida, esa esperanza. ¿Por qué? Porque ella confió y se humilló y se sometió a Dios. Y ahí fue donde Dios la pudo incluir al linaje de Jesús a través de Ruth. Se humilló y regresó a Belén, la tierra prometida. Ese es el punto, que los planes de Dios eran mejor. Como dice Jeremías 29:11, los planes y los pensamientos de Dios son buenos, no para el mal, pero para darnos un futuro y esperanza. Y Noemí vivió eso. Pudo ver que los planes de Dios eran mejor. Pero ¿sabes? Los planes de Dios son mejor, son buenos para nosotros, pero solo cuando nos humillamos, solo cuando nos sometemos y nos alineamos al plan de Dios. Porque con orgullo no podemos llegar a ese plan de Dios. Con orgullo no podemos llegar a esos planes de esperanza y de futuro. No podemos llegar con ese orgullo. Porque con el orgullo vamos a estar lejos de Dios. Vamos a estar lejos de Cristo. No vamos a querer nada de Cristo. Vamos a estar viviendo en nosotros mismos. Cuando tenemos orgullo, vamos a estar buscando lo que yo quiero. Vamos a estar buscando la forma que yo quiera. Y lo que yo estaba pensando es que muchas veces vamos a ser humillados, vamos a estar en una situación humilladas, vamos a perder plata, vamos a perder cosas, vamos a estar tan humillados, pero a veces nuestros corazones todavía no son humildes. Y eso es lo que pasa, que tenemos orgullo. Entonces necesitamos ayuda. Vamos a Dios y necesitamos ayuda, pedimos ayuda, pero vamos con orgullo. Queremos que nos ayuden, pero que sea a mi manera. Queremos que me ayuden, pero todavía no quiero soltar el control. Y eso es el problema. En la Biblia dice que Dios se opone a los orgullos, que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, a los que se humillan y a los que confían en Él. Entonces imagínate si Noemí no hubiera confiado en Él, si Noemí no se hubiera humillado, si Noemí hubiera se hubiera quedado orgullosa y decía, no, yo no voy a regresar a Belén, yo no voy a regresar a Dios. O sea, tenemos que humillarnos en otros problemas, en una situación difícil, cuando nos sentimos mal, lo que sea, físicamente, mentalmente, un vacío. Tenemos que humillarnos y completamente depender en Dios. Nuestro orgullo no va a dejar que Dios nos ayude. Nuestro orgullo no va a dejar que Dios arregle nuestra vida. Tenemos que humillarnos y completamente depender en Dios. Cuando nos humillamos y vamos y nos acercamos a Dios, ahí es cuando Dios nos va a ayudar y nos va a atender, como dice Salmo 51, 17, creo.
Dios atiende al que se humilla. Porque cuando nos humillamos, no vamos a discutir con Dios. Cuando nos humillamos y vamos hacia Dios, vamos a hacer lo que Dios nos manda hacer. Vamos a obedecerlo, porque ya estamos quebrantados, ya estamos humillados, que ya no tenemos ninguna manera más. Confiamos en Dios. Si estamos verdaderamente humillados ante Dios, vamos a escuchar y a obedecer todo lo que Dios nos diga, porque ya no tenemos ninguna otra manera. Confiamos y le hemos dado el control a Dios. Lo que sea que Él pida de nosotros, lo hacemos, porque estamos humillados, quebrantados. Hemos reconocido que que la manera del hombre solo nos lleva a la muerte, nos lleva a un vacío más grande, a problemas peores. Nos sentimos peor. Entonces, cuando nos humillamos es cuando nos sometemos a Dios y le decimos: yo confío en ti, lo que tú me digas yo lo voy a hacer, como tú me digas que que lo haga, lo voy a hacer. Confío en ti y el control está en tus manos. Esa es la humillación que Dios quiere de nosotros, que dependamos completamente de Él, que no discutamos, que no le digamos cómo hacer las cosas, pero que confiemos en Él. Si Él nos manda a hacer algo, vamos a confiar en Él, pero tenemos que humillarnos y quebrantarnos. Que Él nos va a proveer, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a guiar, que Él es nuestro refugio. Y ahí, cuando nos humillamos, es cuando Dios va a extender su gracia, Él nos va a ayudar. Pero con el orgullo no podemos. Con el orgullo no podemos. Mateo 5:3 dice que bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu. Cuando reconocemos que no tenemos nada, cuando reconocemos que mi manera ya no sirve, cuando reconocemos que ya no puedo solo, ahí es cuando Dios viene y establece su reino. Y ahí, cuando nos humillamos y nos quebrantamos, es cuando vamos a poder hacer su voluntad, cuando vamos a querer seguir su voluntad. Eso es lo que tengo para hoy. Hay algo tan especial de la humildad cuando nos humillamos y decimos que ya no puedo y nos sometemos a Dios, así como Noemí. Dios tiene algo tan grande para tu vida. Los planes de Dios son tan buenos para tu vida, para tu familia, para tu futuro. Los planes de Dios son de futuro y de esperanza. Pero para eso tienes que humillarte, dejar que Dios haga como Él quiera, dejar que Él te lleve a donde Él quiere llevarte. Humíllate y sométate al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Santiago nos dice que nos humillamos en su presencia y nos sometamos. Y cuando nos acercamos a Él con humildad, Él se nos va a acercar a nosotros. Pero tenemos que humillarnos, no con orgullo. O sea, es tan importante la humildad en nuestras vidas. Es tan importante. Quiero que sea eso claro en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que para poder que Dios nos ayude, para que podamos recibir la gracia de Dios, tenemos que humillarnos y dejar que Dios obre a su manera, no como nosotros lo queramos. Eso es orgullo. Tenemos que dejar que Dios obre a su manera y ahí Él es cuando nos va a ayudar. Y ahí es cuando Dios nos va a llevar a esos planes de futuro y de esperanza. Y esa es la palabra que tengo para ustedes, esa es la palabra que tengo para esta semana, de humillarnos y de confiar en Dios, de darle el control a Dios. Entonces, Padre, te damos gracias por esta palabra. Padre, te damos gracias por la vida de cada persona que nos está viendo. Te doy gracias por esta palabra. Yo pido que seas tú, Señor, plantando una semilla a través de cada persona, Señor. Seas tú usando esta plataforma como un instrumento para poder llegar a todo aquel que necesita ser llegado, para poder plantar una semilla en todo aquel que lo necesita, que esta palabra pueda dar hambre, pueda dar sed a cada aquel que está viendo, que se prenda algo, que se prenda un fuego en la vida de cada uno de ellos y que se puedan humillar y que se puedan acercar a ti y dejar que tú tomes control de sus vidas, de sus problemas, de sus situaciones difíciles, de sus relaciones, de su trabajo, de toda área de su vida, que ellos se puedan humillar y dejar que tú tomes control, Padre. Que todo pueda estar en tus manos, Padre. Te amamos y te entregamos todo, nos sometemos todos, te sometemos todo, nos sometemos a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que gracias por quedarte hasta el final. Gracias. Si aprendiste algo de esta palabra, lo más que te pido es que puedas darle un like, que puedas compartir esto con un amigo, con un familiar, que puedas compartir esto en redes sociales, que podamos llegar a más personas, que podamos llegar a más personas que necesitan esta palabra.
Entonces esto es lo que te pido, que puedas comentar, que te suscribas si no te has suscrito y sí, quédate hasta el final de cada video, cada jueves en Spotify, en YouTube, siempre están ahí los videos. Entonces los amo y de verdad deseo que nos podamos humillar cada día. Y cuando nos humillamos es que dejamos que Él tome control de nuestra vida. No es como yo quiera, sino que como Dios quiera. Y eso es lo que yo quiero que se puedan llevar en sus vidas. Humillámonos. Así que los dejo con esta palabra, los amo y pido que Dios los bendiga grandemente a través de esta semana, que cada día se despierte con un gozo, con una paz. Y sí, los amo. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye.